Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, porque eres tú que nos pone el querer por el hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo. Gracias, Señor, porque es tu bendición en tu palabra, como tú nos permite crecer en ti. Gracias, Señor, porque como Cristo dijo, que seamos santificados en tu palabra, en tu verdad. Gracias, Señor, porque podemos cultivarla, porque podemos dar esta clase, porque podemos alcanzar a tanto a través de esta bendición que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, en el amoroso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Espero que estén todo bien y que estén todo a gusto y en gozo de recibir estas clases bíblicas. Estábamos hablando de lo que es la palabra en las epístolas, que es más bien lo que el Señor nos dejó en su evangelio. Y nos fijamos en que cada vez que se dirigían estas cartas al pueblo de Dios, Pablo hacía se aseguraba que entendiesen que era a los que son iglesia, a los que son creyentes, a los amados hermanos, hijitos míos, le dice a veces. Y él nos trae todo este conocimiento acerca de lo que son las epístolas, lo que es el evangelio de Dios a la iglesia, como Pablo le habla a la iglesia, a los creyentes. Y por eso que vienen todas estas correcciones, amonestaciones, disciplinas, todo este tipo de cómo nosotros somos vistos por nuestro pastor en ese momento, Pablo, y ahora que es Cristo, nuestro pastor, a través de la palabra, esta palabra nos llega a nosotros para enriquecer nuestra sabiduría. Nosotros somos corregidos, somos amonestados, somos dirigidos para un mayor bien para nosotros. ¿Pero por qué esto sucede? Porque somos hijos de Dios juntamente con Cristo, porque hemos sido hecho iglesia, hemos sido hecho su pueblo, esa nación santa por la cual Cristo pagó un alto precio, y nosotros por gracia hemos sido salvos para que nosotros manifestemos las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. En el camino del conocimiento de la palabra, Pablo hacía estas indicaciones acerca de los comportamientos y todo, pero no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de que despertemos a quiénes somos nosotros, de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos. Y si Dios dice que somos sus hijos, vamos a honrar a nuestro Padre. Vamos a empezar a tener ese comportamiento que nos hace digno de aquel que tuvo un comportamiento perfecto. Un comportamiento que no tuvo mancha, un comportamiento que es, como dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esta es la cadena, lo que debemos aprender, y es que por eso vienen estas cartas, para darnos la justa corrección como hijos, como miembro de ese cuerpo de Cristo, para que nosotros seamos todos un solo cuerpo, una solamente, un solo corazón en Cristo Jesús. Y es la forma en que el evangelio nos va moldeando al entendimiento de quiénes somos. Y cuando ya descubrimos quiénes somos, de acuerdo a lo que el Padre espera de nosotros, vamos a empezar a dar eso. Y por eso es que le llevamos esta clase, de manera que usted sea alcanzado por la verdad de Dios, la verdad del evangelio. Fíjese que nosotros no nos salimos de lo que es la palabra, el evangelio, que si le servimos la palabra, se la servimos como la hemos recibido, y la recibimos por gracia, y la recibimos con verdad, y esa verdad es la verdad de Dios, que le fue dada a Pablo, se le reveló a Pablo, y se le ha revelado a nuestros pastores, quienes nos han instruido de esa manera correcta, y a la vez estamos llevándolo a ustedes de la misma manera, como sin disociarnos de lo que es el evangelio, de lo que dice la palabra, y en esa comprensión es que podemos ampliar lo que es la palabra de Dios
dentro del corazón suyo, dentro de su formación como creyente. Y por eso lo amamos y lo bendecimos en el nombre de Cristo y apreciamos que usted esté recibiendo esta clase con nosotros y que a la vez pueda compartirlo con los demás, dándole a compartir estos videos, estas clases y siendo parte de esta comunidad que está creciendo. Usted podrá ver que tenemos pocos seguidores ahora, pero le voy a decir que cada uno de esos seguidores vale por mucho. ¿Por qué? Porque cuando nos trae el reporte de YouTube de las horas que están viendo nuestro video, yo creo que todo el mundo lo está viendo completo porque sale ese reporte ahí. Tenemos más de 1000 horas en los 80 y tantos programas que tenemos. No te creo que tengamos, sí, porque son 2 días, son viernes y sábado. Es posible que tengamos más de 80 videos ya programados, pero cada uno de ellos está siendo visto completo. Y eso le digo porque no para alegrarnos nosotros, sino para regocijarnos en Cristo, porque si nos gloriamos en Cristo Jesús, y que muchas personas están poniendo atención a la clase, porque tener más de 1000 horas, 1200 horas, algo así, de visualizaciones, de personas que dedican ese tiempo a ver los videos, significa que aunque parezcamos pequeños, somos grandes, porque todo ese conocimiento le está llegando a todas estas personas que dedican esas horas para estar viendo nuestra clase. Y de verdad que nos sentimos que estamos trabajando para el Señor y que Él está a cargo del crecimiento. Él está a cargo no solo del crecimiento de nosotros como canal o como escuela de la palabra, sino de cada uno de ustedes. Ese es el crecimiento que vemos en el Espíritu, el crecimiento en ustedes que están recibiendo la palabra y que ahora ustedes pueden decir: soy un ministro competente del nuevo pacto. Tengo el conocimiento de la palabra, de lo que Dios me ha permitido creer y entender de acuerdo a la clase que estoy recibiendo. Que estas clases lleguen a usted y usted no solo sea un oidor, sino un hacedor de la palabra, de la misma manera que nosotros estamos aquí para servir a Cristo, siendo un hacedor de la palabra, llevando la palabra como es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le permito o nos permitimos tener a nuestra pastora Laura Cisa Luciano con lo que es la clase de este nuevo libro de las epístolas acerca al pueblo de Corintios, pero que hoy es al pueblo de Cristo, que es usted y que soy yo. Laura, Dios te bendiga y que sea el Señor ministrándonos a través de ti. Bendiciones. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Agradecida de Dios en su amor y misericordia que nos permite una vez más estar en este espacio de enseñanza. Como dijo el pastor Huáscar, hoy iniciamos el recorrido por lo que son la carta a los Corintios. Son 2 cartas que vamos a estar viendo y, como dijo el pastor, son enseñanza dirigida al pueblo de Dios, porque hemos estado enseñando que la vida cristiana es un proceso desde que somos atraídos por el Señor y entramos a ese pacto de salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Empezamos un proceso de transformación, de regeneración, de crecimiento, de madurez, y por eso estamos apostando a estos espacios para que le llegue la palabra que le permita tener ese desarrollo y ese crecimiento. Iniciamos con lo que es la epístola o la carta a la iglesia de Corintios y vamos a tener una introducción de en qué contexto se da esta carta, esta enseñanza que el apóstol está enviando a la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo, después de su conversión, Dios lo utilizó como un embajador para llevar el evangelio a todo ese territorio, a todas esas naciones, y él levantó iglesia, preparó líderes, dejó líderes al frente de esas iglesias, pero aún a la distancia, él seguía comunicándose con ellos y mandando la instrucción para este crecimiento de la iglesia, para que pudieran ir dejando las cosas que pertenecen a la naturaleza del hombre caído, a la naturaleza carnal, y que se pudieran ir
adhiriendo a lo que son las cosas espirituales, al modelo espiritual que primero es Cristo, y que en algún momento Pablo le daba la instrucción aún de decir que le imitaran a él como él era imitador de Cristo, porque lo que se buscaba con esto era llevar a la iglesia a esa transformación y a esa madurez que pudieran dar testimonio de la cruz de Cristo. Pero ¿dónde se da, dónde está esta iglesia de Corinto? Esta ciudad era una ciudad muy próspera, era para ese momento una de las ciudades principales de Grecia, tanto en lo comercial como en lo político. Era el centro comercial más dominante del Mediterráneo y de ese entonces. Ninguna otra ciudad en Grecia tenía una ubicación más favorable para el comercio por tierra y por mar. Estaba localizada en un punto estratégico para lo que era todo el comercio en todos los niveles. Entonces era muy próspera. Y cuando las ciudades tienen mucha movilidad de personas, de comercio, vemos que también se multiplican lo que son las situaciones que las personas confían más en su intelecto, confían más en su riqueza y caminan mucho de espalda a Dios porque están centrados en las cosas materiales. En cuanto a la cultura en Corintios, no era un pueblo universitario como lo era Atenas, estaba caracterizado por una cultura griega típica. Su pueblo estaba interesado en la filosofía griega y le daban mucho valor a la sabiduría. Entonces, estaban centrado en lo que era la cultura, las artes, y esto le daban mucho valor, le ponían mucha atención. Entonces, por eso la importancia de las enseñanzas de Pablo para la iglesia que estaban siendo levantadas en este lugar, ahora con la base de Cristo y la cruz de Cristo. En esa nación, en esa ciudad, a nivel religioso, practicaban mucho la idolatría. Tenían por lo menos 12 templos. Y uno de los más profanos, uno de los más famosos, es el templo dedicado a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Y los adoradores de esta predicaban la prostitución religiosa. Entonces, todos estos templos levantados para dioses falsos, se había hecho una costumbre y parte de esa cultura, de ese vivir religioso de esta ciudad. También estaba otro templo al dios de la sanación, y en medio de la ciudad se ubicaba otro templo dedicado a Apolo, y los judíos además tenían una sinagoga. Entonces había una religión o pluricreencia, y se centraban en cosas aún inmorales, que tenían la prostitución como una de las prácticas de adoración, la prostitución en el templo por la diosa Afrodita, la diosa del amor. Como cualquier ciudad comercial, Corinto era el centro de una inmoralidad abierta, y por lo que vengo diciendo, por el comercio, por sus creencias, por todo lo que tenían a nivel cultural, era una ciudad que era el centro abierto para la inmoralidad y el desenfreno. La adoración a Afrodita fomentaba la prostitución en nombre de la religión. Corinto era un lugar con mucho pecado. Todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo, este lugar era llamado, de hecho, el bazar de la vanidad, porque se centraban mucho en lo que es la vanidad, la inmoralidad, las artes, pero en el sentido de, porque las artes son buenas, pero ellos se entraban y le daban mucho valor por encima aún de los dioses. Y
Pablo manda estas cartas, esta enseñanza para este pueblo naciente, creyente, que empiecen a ir dejando de lado estas cosas que no honran a Dios, que no agradan a Dios y que pudieran centrar su atención en Jesús. La carta se mueve alrededor de los problemas de la conducta cristiana, partiendo de ese contexto que le vengo explicando. El apóstol Pablo pone como tema principal, o podemos ver como tema principal, como el hilo conductor de esta carta, acerca de los problemas en la conducta cristiana en la iglesia. Como decía el pastor Huáscar, aquí no se le está hablando a personas inconversas que no conocen de Dios. Estas enseñanzas son para la iglesia. En ese momento era para la iglesia de Corinto. Hoy es una enseñanza para la iglesia de Cristo donde quiera que esté. Entonces, el apóstol Pablo, a través de esta carta a la iglesia de los Corintios, lo que quiere es dar la enseñanza que tiene que ver con la santificación progresiva y el desarrollo continuo del carácter de los santos, de los cristianos. Vemos que siempre estamos hablando de un proceso que es progresivo. Ya Dios, Jesús, lo que él hizo, nos santificó, nos justificó. Nuestra responsabilidad es seguir un camino progresivo en esa santificación, seguir moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. Pablo estaba personalmente preocupado con los problemas de la iglesia de los Corintios, porque él era un pastor, entonces estaba mostrando la preocupación por el corazón de un pastor verdadero, que se preocupa realmente por sus ovejas. Ya ellos conocían del Señor, ya tenían una iglesia y él se preocupaba cuando llegaban información de que dentro de la iglesia se estaban llevando las prácticas antiguas que hacía esta misma población que está en la iglesia. Continuaron con todos sus rituales y con todas sus prácticas de inmoralidad. Entonces él, como un pastor verdadero, se preocupa por esto y empieza esta serie de enseñanza que la vamos a ir llevando cada sábado, cada capítulo, para ver esas instrucciones especiales. Esta carta sigue siendo relevante para hoy en la iglesia. Es oportuno este mensaje para la iglesia de hoy día, para instruir, para inspirar. Los cristianos aún nos encontramos poderosamente influenciados por un ambiente cultural. La iglesia presenta muchas situaciones, igual que la iglesia de los Corintios, para poder permanecer en el Señor. Entonces hay problemas como la inmadurez, la inestabilidad, las divisiones, los celos, la envidia, demandas, problemas matrimoniales, inmoralidad sexual, el uso inapropiado de los dones espirituales. Entonces, en ese momento tenía una gran relevancia esta enseñanza para el pueblo de Corinto, pero hoy esa enseñanza viene fresca del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios para la iglesia de hoy, porque siguen habiendo estas situaciones, siguen habiendo inestabilidad, sigue habiendo divisiones, sigue habiendo envidia y muchas otras situaciones que no son viables o no son compatibles con la vida cristiana. Pablo escribió esta carta a los cristianos que estaban en Corinto, pero él estaba en la ciudad de Éfeso. Pablo es reconocido como el autor tanto de esta carta a los Corintios y también de la carta a los Efesios que ya vimos en otro apartado. Su autoría se le fue atribuida por Clemente de Roma en el año 96. Prácticamente todos los intérpretes del Nuevo Testamento pues avalan que Pablo fue el que le escribió a los Corintios. Esta carta fue escrita alrededor del año 55 y él estuvo por 3 años residiendo en Éfeso y desde este lugar es que él escribe esta carta. Entonces, conociendo la condición en la que estaba inmersa la iglesia de Cristo en esta ciudad, vamos a iniciar este capítulo 1 de Primera de Corinto para ver cómo Pablo
introduce esta carta para llamar la atención de los cristianos. El capítulo 1, del 1 al 3 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo sigue un patrón normal de las escrituras de esos tiempos. Nosotros actualmente, cuando dirigimos una carta, primeramente ponemos el destinatario para quien es la carta y concluimos diciendo quién fue que envió la carta. En esta cultura antigua, Pablo comenzaba una carta primero diciendo quién era que enviaba la carta y aclarando a quién iba dirigida esta carta. Por último, vemos que aquí como que se invierte ese orden. Se presenta primero a él con sus calidades y luego dice a quiénes le está enviando esta carta. Al comienzo de la carta, Pablo muestra su declaración, sus credenciales apostólicas sin ningún temor. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él hace una declaración de las credenciales apostólicas que él tiene sin ningún temor, con toda seguridad, pues la fama y la autoridad de Pablo como un apóstol no eran apreciados entre los cristianos de Corinto. Pablo solo les permite saber qué tipo de apóstol es. Pablo escribe diciéndole de quién es que le es apóstol, quién fue que lo llamó, quién fue que lo puso. Entonces, y pone también a otro líder que es Sóstenes, que probablemente, y he mencionado por el apóstol Pablo en otras epístolas y en el libro de los Hechos, como uno de los cabezas en la sinagoga de Corinto, como uno de los líderes. Y después que él se presenta y presenta a este otro hermano, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Señor de ellos y Señor nuestro. Vemos que la mayoría de personas siempre, o la mayoría de cristianos no asume como esa santificación que se obtuvo en Cristo Jesús. Aunque dijimos que en esta carta Pablo viene con correcciones sumamente puntuales y muy directas, porque estaban teniendo una conducta que no era apropiada para la iglesia de Cristo, pero él está haciendo un llamado de atención y lo llama como él lo ve en Cristo, como lo que somos en Cristo, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo y que están llamados a ser santos. Siempre decimos, estamos llamados a seguir esa santidad que ya Cristo nos dio cuando murió en la cruz del Calvario. En la mayoría de la gente asocia la palabra iglesia con un edificio donde hay cristianos que se reúnen, pero la palabra que Pablo está utilizando aquí es una palabra griega que quiere decir asamblea. O sea que se hace asamblea de gente típicamente para propósitos específicos que no necesariamente son para la adoración. Pablo llama a la reunión de cristianos en Corinto como la iglesia de Dios, para que ellos pudieran entender que no era una asamblea cualquiera, no era un espacio, le está hablando como la iglesia de Cristo, como cada uno de ellos que son parte de esa iglesia, que son miembros de esa iglesia. Entonces, le está dejando entender a los lectores que no le está hablando al mundo, no le está hablando a una reunión X particular que se puede hacer para otros fines. Le está hablando a la iglesia de Dios. Le está hablando al pueblo que Cristo consiguió con su sangre, al pueblo que Cristo redimió.
Entonces, Corinto era una de esas grandes ciudades del mundo antiguo, como le decía anteriormente, estaba muy próspera, muy ocupada, en crecimiento y tenía una gran reputación por la búsqueda desenfrenada del placer. Corinto tenía una rica mezcla étnica y era un centro de deporte, de gobierno militar y muchos negocios. Entonces, en ese contexto está inmensamente eh, involucrada lo que es la iglesia de Dios que está en Corinto, para dar a entender que tenían ellos que tener una separación entre lo que era la iglesia y la ciudad. Era importante que podamos entender la carta de Primera de Corinto, que aquí Pablo le está diciendo, la iglesia está influenciando la ciudad o la ciudad está influenciando la iglesia. Por eso cuando se refiere a la palabra que dice la iglesia de Dios, le está hablando como ese pueblo apartado, como ese pueblo santificado, que no es una reunión cualquiera de la que ellos estaban acostumbrados, que no es una reunión X de esa ciudad tan próspera. Pablo continúa la descripción de los cristianos de Corinto a los santificados en Cristo Jesús y que son llamados a ser santos. Las palabras santificado como santo comunican la misma idea, ser apartado del mundo para Dios. Cuando Cristo vino a nuestra vida y fuimos atraídos hacia Él, fuimos salvos por Él, somos personas santas, apartados del mundo, pero para el servicio de Dios. Entonces, Él le da esta descripción y lo califica a ellos como los santos y que están llamando y que está llamado a santificación. Entonces él continúa con esa frase y vemos que en varias ocasiones durante la carta lo vamos a estar viendo cómo él llama a este pueblo en todo momento, porque él quería que ellos entendieran cuál era su nueva identidad en Cristo. La palabra santificado y la palabra santo siempre van a comunicar esto, apartado del mundo para Dios. Los corintios eran llamados santos, no llamados tanto a ser santos, eran llamados los santificados. Y después dice llamado a ser santo, llamado a continuar en esa santidad, en esa estilo de vida de santificación que Cristo le dio cuando murió en la cruz del Calvario. Pablo está echando un fundamento para un problema fundamental que él iba a dirigir en esa carta. La unidad cristiana basada en el señorío de Cristo. Entonces, por eso, él empieza describiéndolo a ellos como los santificados, para que pudieran entender cuál era su identidad en Cristo, cuál era su posición en Cristo, porque él iba a hablar de problemas muy serios, entonces necesitaba plantearle primero el fundamento. ¿Quiénes son ustedes en Cristo Jesús? ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Para que pueda posicionarse en ese lugar que Cristo conquistó para usted. Y entonces ahí ya dándole esa descripción de quiénes son, él empieza una enseñanza que viene basada específicamente en la unidad cristiana, basada en el señorío de Cristo. Los cristianos de Corinto son llamados santos, pero no es exclusivo para ellos. Ellos son santos junto con todo lo que invocan en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que han sido apartados por Jesús. Jesús es tanto Señor nuestro como fue Señor de ellos. Entonces, nosotros compartimos esa unidad esencial a través de Jesucristo con esta iglesia. Y la enseñanza, como decíamos, es para la iglesia de hoy. Gracia y paz, continúa el apóstol Pablo hablando, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. El saludo, incluyendo gracia y paz, es muy típico en la carta del apóstol Pablo y se apega a la costumbre tanto griegas como judías. Pablo usa la misma frase
3 versículos más adelante, en unas 5 ocasiones en sus cartas. Gracia es primero, porque sabemos que la gracia es el don inmerecido por el cual se nos fue dada la salvación, que nos fue dada por el Señor. Viene la gracia a nuestra vida y de segundo viene la paz. Esto se debe al hecho de que la gracia es la fuente de la paz. Para nosotros tener paz, tenemos primero que haber alcanzado la gracia. Sin gracia no hay y no se puede tener paz. Pablo a menudo se refería a Jesús como el Señor Jesucristo. Vemos cada una de las palabras que dice, aún en el saludo, fue con una intención específica para todo lo que venía de enseñanza, de instrucción para este pueblo. Él menciona mucho nuestro Señor Jesucristo para recordar que lo que significa este título, Jesús el Salvador, Cristo el Mesías, el ungido de Dios. Este es aquel que profetizó las escrituras en el Antiguo Testamento y que fue enviado por el Padre para salvarnos y para liberarnos. Entonces vemos que reiterativamente el apóstol Pablo le dice de nuestro Señor Jesucristo, para que sea la figura de Jesucristo que esté en el centro y que ellos puedan verlo como modelo. Después que él hace esta introducción con este saludo especial, primero describiendo él su apostolado, luego describiendo a quién él está escribiendo y en nombre de quién está escribiendo, que es Jesucristo, viene entonces una enseñanza de acción de gracia por los dones espirituales. Gracias, dice el versículo 4, gracias le doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta de ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos esa acción de gracia que el apóstol está dando por los dones espirituales. Gracias doy a Dios siempre. Pablo pasará la mayoría de la carta reprendiendo el pecado, corrigiendo los errores, aunque está siempre agradeciendo con mucha sinceridad a Dios por la obra de Dios en ello. Vemos ese corazón de pastor que está corrigiendo y era reprendiendo fuerte porque habían pecado muy fuerte dentro de la iglesia, seguían con la cultura de inmoralidad del mundo, pero él siempre tenía esa palabra de motivación, de aliento, para que ellos pudieran reconocer esa posición, ese lugar donde Dios lo tenía. Y que ellos solamente tenían que esforzarse responsablemente para continuar avanzando, madurando, creciendo, desarrollándose en esa posición. Pablo agradece a Dios por la gracia que le fue dada en Cristo Jesús. Todo lo bueno que los cristianos de Corinto tienen de parte de Dios vino a ellos por gracia. Todo lo bueno que usted como iglesia de Cristo tiene hoy le vino por gracia. Entonces, vemos ese desarrollo, como le digo, cada palabra que el apóstol Pablo dice tiene un significado que lleva una intención, lleva una intencionalidad de que ellos puedan reconocerse dentro de ese plan de gracia de Dios. Entonces, todo lo bueno que ellos tenían como cristianos venía de parte de Dios por gracia. Dios le ha dado libremente la gracia.
y fue por sus propias razones, fue por su propia motivación. Dios quiso hacerlo por amor. No es porque ellos lo ganaron o se lo merecían, no es porque nosotros lo ganamos o lo merecíamos, sino que por amor, por sus propias razones, Dios decidió que usted tuviese fe para creer al mensaje y que le pudiese conocer. El efecto de la gracia en la vida de los cristianos de Corinto era hacerlo, dice textualmente el versículo, que sean enriquecidos en él. ¿En quién? En Jesucristo. En toda palabra y en toda ciencia. Recordemos que esta gente viene de una cultura muy desarrollada a nivel de la ciencia, a nivel de las artes, en la cuna de la ciencia que estaba en Grecia. Entonces, ¿qué está pidiendo ahora el apóstol Pablo? Que ellos puedan centrarse, que a través de la gracia iban a ser enriquecidos con el conocimiento, con la sabiduría, con todo lo que ellos necesitaban en Jesús. Dice en toda palabra y en toda ciencia, poniendo como centro a Jesucristo. Los Corintios era una iglesia muy rica, no solo materialmente, sino también cuando se habla del conocimiento, y también el conocimiento en Cristo Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, está hablando del testimonio acerca de Cristo. En su abundancia de los dones, dice, no le falta ningún don. O sea, que era una iglesia que realmente había sido bendecida, enriquecida, igual que la iglesia el día de hoy. Cuando Jesús vino, ya él hizo una obra perfecta y acabada para que su iglesia, por gracia, pueda tener esa capacidad, pueda dar testimonio, pueda tener ese conocimiento, pueda tener, como dice, no tiene falta de ningún don. Están viviendo como anticipadamente la venida de Jesús, que podemos desde ya estar practicando para nuestra vida en el cielo con todo lo que el Señor nos dio con este pacto de gracia. Pablo agradece a Dios por los dones entre ellos, a pesar de que estaban causando algunos problemas, que habían serios problemas de conducta. Él agradecía a Dios porque a pesar de eso, ellos habían recibido mucha bendición de Dios, muchos dones. Y es importante para que podamos entender que no es por nuestros méritos, es porque Dios así lo ha querido y que Él le da a quien Él quiere. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que los dones no eran el problema. Está diciendo, yo sé que ustedes, Dios le ha dado palabra de ciencia, le da sabiduría, le ha dado dones que no le falta ningún don. Entonces le está reconociendo la parte positiva, todo lo que ha venido de Dios y de lo cual ellos pueden disfrutar. No en ningún momento se tratan como si fueran personas que no conocen de Dios, que no tuviesen la gracia de Dios, que no tienen los dones de Dios, sino que reconoce que los dones no son un problema. Ustedes tienen esos dones y doy gracias a Dios, sino que le está llamando la atención o viene a llamarle la atención acerca de sus actitudes y creencias incorrectas acerca de los dones o cómo ellos estaban usando los dones. Entonces, el apóstol Pablo en cada momento le anima, le motiva, le recuerda esa posición que muchas veces los creyentes se le olvida. ¿Cuál es su posición en Cristo Jesús? ¿Cuál es su identidad? ¿Con qué es que usted cuenta? Los cristianos de Corinto tenían sus puntos fuertes y tenían sus puntos débiles, igual que todos en la iglesia. Y Pablo alaba a Dios por las cosas positivas que ellos tenían, que venían de Dios, y expresa confianza en Dios y que Dios se encargará de ir moldeando este pueblo, ir moldeando esos puntos débiles, y dice, y lo va a confirmar hasta el fin, para que puedan ser como irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve y menciona para que ellos tengan pendiente de quién es su Señor,
vuelve y menciona que están en un proceso y que la meta es que la iglesia de Cristo sea irreprensible, que nadie te señale, que nadie diga que el testimonio que esté dando es que se parece a Cristo y no parece cristiano. Entonces, él está diciendo y está dando gracias a Dios y le está diciendo a Dios las cosas que ellos que tienen que corregir, porque dice que Dios lo va a confirmar, Dios lo va a restaurar, Dios va a seguir trabajando con ellos para que lleguen a ser irreprensibles, pero tiene que llegar al conocimiento de la iglesia esta verdad, porque muchas veces nos enredamos en nuestro diario vivir y empezamos a caminar, a hablar, a tener actitudes que no son de cristiano, que son del mundo, y tenemos que volver a la palabra para que seamos confirmados, para que seamos más que corregidos, que seamos instruidos cuál es la forma correcta para el creyente. Pablo podía estar confiado porque al final dice, porque fiel es Dios, porque la obra en usted no la hace el pastor, no la hace el líder, quien la hace es Dios. Pablo tenía esa confianza y dice, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es Dios. Él es aquel que Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Él es quien nos confirmará hasta el fin. Él es que va a hacer que estemos irreprensibles, pero nosotros logramos esto siguiendo su palabra, viviendo por su palabra, caminando en la palabra. Esos primeros 10 versículos, Pablo habla de Jesús en cada versículo, como le decía, él quería que fijaran la atención en varias cosas importantes, que él era un apóstol, que no fue puesto ahí por un hombre, no fue por una elección, que fue Dios que lo puso. Luego, el otro punto que quería que reconocieran ellos, que pudieran ver la gracia de Dios en su vida y que todo lo que tenían era por gracia y que pudieran reconocer el señorío de Jesucristo como su Salvador. Estos primeros 10 versículos, Pablo habla de Jesús constantemente. Más de 11, 12 veces él habla de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y le da con este título que al principio le dije, con ese significado especial. El Mesías, el Salvador, siempre para que ellos interiorizaran esta verdad y empezaran a caminar por esta verdad. En este énfasis de Jesús, Pablo está promoviendo la cura segura para todos los problemas en la iglesia de Corinto. Con esta palabra, con este mensaje y la mención de Jesucristo, él está promoviendo cuál es la fuente segura para que los problemas de los cristianos de doble ánimo, conducta indecisa, que no saben si se están en la iglesia o están en el mundo, para que esto pueda ser quitado. Entonces, que ellos puedan quitar la mirada de sí mismos y poner la mirada en Jesús. El problema de muchos cristianos es que se centran en sí, en lo que ellos hacen, cómo lo hacen, y se afanan mucho en el trabajo y exaltar el trabajo para Dios y se olvidan de quién es que debemos tener la mirada y a quién que debemos exaltar. Entonces, él quería que ellos quitaran la mirada por un momento de ellos, de su gran cultura, de su gran prosperidad, de toda su historia y que fijaran la mirada en Cristo Jesús. Y todo esto tenía un motivo principal a fin de que la iglesia de Cristo sea irreprensible, con el fin que la iglesia de Cristo sea hallada sin mancha. La próxima semana continuamos con el desarrollo de este capítulo 1 de Primera de Corinto. Cada sábado, como decía el pastor Huasca, nos pueden seguir en el canal de YouTube, Cisa la Verdad TV,
y van a tener allá todas las enseñanzas que han pasado del libro de los Hebreos, de la que está pasando de Efesios, otras enseñanzas acerca del perdón y que pueden ayudarle. Recordemos que el fin, el propósito de la vida cristiana es que podamos ser confirmados, que día con día estamos siendo confirmados por nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra, escudriñando la palabra, escuchando la palabra, viviendo por la palabra. Dios le bendiga abundantemente. El pastor va a estar con usted y continuamos la próxima semana con 1 Corintios 1. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones para ti, Laura. Gracias por esta clase tan llena de sabiduría y tan llena de correcciones para que nosotros las apliquemos a nuestra vida como cristianos. Sabemos que es el Señor quien nos trae a esta verdad, a este evangelio. Sabemos que hemos sido dados de la gracia de Dios, que hemos sido dados de todos estos dones espirituales, pero entonces debemos empezar a aprender a ponerlo al servicio del propósito de Dios. Él tiene un propósito en tu vida, Él tiene un propósito en mi vida, y esto se va a cumplir porque Dios no se devuelve y lo que Él dice que va a pasar, va a pasar. Por lo que estas informaciones acerca del Evangelio son para la edificación de su cuerpo, la edificación de la iglesia, de manera que sea útil para el propósito de Dios, más allá de cualquier propósito nuestro, porque debemos saber que queremos ser cada vez más de Cristo y menos de nosotros. Así que, amados hermanos, como le dijo nuestra hermana Laura, compartan el video, denle en like también para que así YouTube no distribuya a diferentes comunidades a las cuales le interese este tipo de trabajo que transmitimos, y de esa manera podemos crecer como comunidad y como iglesia de Cristo. Así que, amados hermanos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Laura, Dios te bendice grandemente. Amén.